Bueno, buenos días. Este trimestre, para las visitas, en la clase dominical nosotros estamos estudiando lo que conocemos como la teología federal y estamos viendo nuestro federalismo. Nosotros somos una iglesia bautista reformada, somos una iglesia confesional, es decir, nos adherimos a una confesión de fe histórica, que es la Confesión Bautista de Londres, de 1689. Y lo que en esa confesión se afirma es lo que nosotros estimamos es el resumen de las doctrinas que nosotros creemos enseñan las Escrituras. Y como bautistas reformados, nosotros creemos en una teología federal. Esta es la tercera clase y en las clases anteriores definimos la teología federal como el estudio de los pactos bíblicos. Pero es el estudio de los pactos de Dios que vemos en la Biblia. Y esto es importante porque no se trata del estudio de todos los pactos que vemos en la Biblia, ¿verdad? O sea, no se trata de estudiar, los pactos de Salomón con el rey Hiram, como vimos en 1 Reyes 5:12. Ni trata del estudio del pacto matrimonial, a pesar de que son pactos, la teología federal no tiene que ver con eso. Sin embargo, el estudio de esos pactos nos ayuda a entender el concepto de pacto. ¿Qué significa un pacto? Para poder entender los pactos divinos. Pero entonces, eso es la teología federal. Y la importancia de esa teología no debe subestimarse. Porque la Biblia es claramente un libro en donde se nos declaran a nosotros por medio de pactos. La Biblia, hemos dicho, es una sola historia de principio a fin. Tiene un propósito, una continuación, un flujo hacia adelante, progresivo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esa historia, los pactos sirven para ir uniendo esos distintos puntos de esa historia única de la redención de Dios. Entonces, entender la teología de los pactos para el cristiano es sumamente importante, como vamos a ver. Un pacto es, como definimos la vez pasada, es un arreglo de Dios con los hombres, impuesto soberanamente por Dios. Tiene estipulaciones, tiene sanciones, tiene cosas, ordenanzas para los hombres. Con el propósito de los pactos divinos es bendecir al hombre. Ahora, John Owen, que era un puritano del siglo XVII, él decía algo muy importante: no todos los pactos divinos deben entenderse bajo esa definición, sino que cada pacto debe verse en su propio contexto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al pacto de Noé, Dios con Noé. ¿Qué estipulaciones habían ahí? ¿Qué sanciones? ¿Verdad? Entonces, pero era un pacto de Dios con Noé. ¿Me explico? Entonces, no todos cumplen bajo esa definición, pero deben entenderse en su propio contexto. Y eso lo vamos a ver cuando veamos específicamente cada pacto. La teología federal, entonces, es la médula de la teología, como decía un predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon. Es lo que le da salud a nuestra teología y es por eso tan importante. Ahora, la importancia de entender la teología de los pactos o la teología federal es lo mismo, es esta: que una distorsión en el entendimiento de los pactos conlleva a una distorsión en el entendimiento del Evangelio. Y eso es lo terrible. Una distorsión en la visión de los pactos, en el entendimiento de los pactos, conlleva, sin lugar a dudas, a un mal entendimiento del Evangelio. Entonces es por ello que el día de hoy, este es mi resumen, siempre me brinco slides, pero no importa. Hoy es importante esto que vamos a ver, porque para poder entender los pactos debemos entender los principios hermenéuticos. Esa palabra hermenéutica quiere decir simplemente interpretación, exposición, entendimiento. ¿Ok? Entonces, los principios de interpretación bíblicos fundamentales
que nos van a llevar a tener ese entendimiento que queremos, consistente con la Escritura, para poder entender el Evangelio de Jesucristo. Y la inconsistencia en la aplicación de esos principios de interpretación nos va a llevar a nosotros a mal entender o a no entender correctamente la teología de los pactos. Estos principios hermenéuticos son compartidos por todas las iglesias que se denominan reformadas, que se identifican con la Reforma Protestante. Y uno de los mayores logros, como hemos dicho, de la Reforma Protestante, por la gracia de Dios, fue el redescubrimiento de la Biblia. Nosotros ya hemos dicho que en la Edad Media la Biblia había sido escondida de los hombres. Estaba traducida en latín, era predicada en latín, era leída en latín y nadie hablaba latín. Entonces estaba oscurecida, nadie sabía lo que Dios quería para los hombres, y eso por causa de una iglesia falsa. Pero en cierto sentido, los reformadores redescubrieron por la gracia de Dios. Dios en el siglo XVI levantó hombres y antes que lucharon traer la Biblia a todos los hombres, publicándola en su propio idioma, traduciéndola en su propio idioma, para ponerla a disposición de todos los hombres. Y los reformadores lucharon entonces no solo para que las personas tuvieran acceso a la Biblia, todos en su propio idioma, sino también se dedicaron a estudiarla y a enseñar principios de interpretación básicos de la Escritura para que todos los hombres la pudieran entender. Porque la Iglesia Católica Romana decía, nadie puede entender la Biblia, solo nosotros, solo el clero. Ustedes tienen que creer lo que yo le diga y punto. Los reformadores dijeron, no, la Biblia es para todos, es para el hombre común, es para los simples, como dice el Salmo 119, 130, ¿verdad? Entonces ellos lucharon no solo para llevarle la Biblia a todos los hombres, sino también para enseñar principios de interpretación básicos de la Biblia para que todos, aplicando esos principios de interpretación, la pudieran entender y estudiar. Y fueron esos principios hermenéuticos lo que no solo llevaron a los reformadores a dejar la Iglesia Católica Romana. Ellos estaban ahí. Ellos empezaron a estudiar la Biblia, a aplicar esos principios consistentemente, y dijeron, la Iglesia Católica es una iglesia falsa, tenemos que salir de ella. Entonces, fueron esos principios los que llevaron a los reformadores no solo a dejar la Iglesia Católica Romana, sino a redescubrir la teología federal que había sido distorsionada en la Edad Media. Eso lo vamos a ver también la próxima semana. La Iglesia de la Reforma tenía un entendimiento federal como lo tenían todos los cristianos desde antes. A lo largo de la historia nosotros vemos un entendimiento pactual de la Escritura. En la Reforma, en la Edad Media fue distorsionada, y en la Reforma se redescubrió esa teología federal y fue, por así decirlo, se avanzó en un análisis, en un estudio, en un entendimiento más consistente de esos pactos de Dios con los hombres. Y por eso es que en la Reforma se dio un mejor entendimiento del Evangelio de Jesucristo, que había sido ocultado y distorsionado por Roma. Ahora, es claro que no todos los que se denominan o se identifican con la Reforma Protestante tienen el mismo entendimiento federal. El más claro ejemplo es nuestra diferencia con los hermanos presbiterianos. Los hermanos presbiterianos son hermanos nuestros en la fe, ellos creen en el Señor Jesucristo, pero su interpretación de los pactos es distinta a la nuestra. Ahora, nosotros creemos que nuestra interpretación de los pactos es más consistente, porque creemos que nosotros aplicamos estos principios que vamos a ver hoy mucho más consistentemente que ellos. Y por eso somos bautistas, ¿verdad? Pero somos reformados. Y esas diferencias entre, por ejemplo, nosotros y los presbiterianos surgen precisamente por eso. Por la aplicación, la manera en que aplicamos estos principios que vamos a ver, estos principios de interpretación. ¿Cuáles son entonces esos principios de interpretación básicos de la Biblia?
y que son claves para tener un correcto entendimiento de los pactos de Dios. Primero, la inerrancia y la inspiración de las Escrituras. La inerrancia o la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. A pesar de que existen diferentes interpretaciones de ciertos pasajes, ¿cierto? No todos los cristianos interpretamos pasajes de la misma manera. Pero todos los protestantes, todos los evangélicos, todos los cristianos bíblicos, estamos de acuerdo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Es decir, que cada palabra aquí, cada conjunción, cada verbo, cada sustantivo que se encuentra en la Biblia salió de la boca de Dios. Ahora, no negamos que Dios usó hombres para escribir la Biblia, para dejarla registrada para su pueblo por la posteridad. Pero cada palabra de aquí no surge de la voluntad humana, del ingenio humano, sino de la mente divina. Eso es lo que creen todos los cristianos. Creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron plenamente inspirados por Dios. El Antiguo como el Nuevo. Y Dios usó a esos hombres y los guardó de cualquier error para registrar su palabra. Eso es lo que creemos, eso es lo que implica esa doctrina de la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Ahora, eso parece obvio, ¿verdad? Usted dice, ¿Dios inspiró el Antiguo Testamento? Sí. ¿El Nuevo Testamento? Sí. Pero no todos aplican consistentemente ese principio. Existe una doctrina que se llama la teología del nuevo pacto. Y ellos creen que los creyentes no dependen, no están sujetos a los 10 mandamientos. Ellos están sujetos a una nueva ley, a la ley de Cristo, que en su interpretación es una ley distinta a los 10 mandamientos. Entonces ustedes se preguntan, ¿por qué los cristianos no van los domingos a la iglesia? Porque no son consistentes con este principio. Porque si usted es consistente con este principio, usted entiende que Dios inspiró los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y Él le dijo a todos los hombres, a toda la humanidad, os acordaréis del día de reposo para santificarlo. Si usted cree eso, que Dios habló eso, que Dios ordenó eso, usted viene el domingo. ¿Por qué no aplican los cristianos? ¿Por qué? Porque son inconsistentes a la hora de entender la Biblia. ¿Ok? Dios inspiró el Antiguo Testamento, Dios inspiró el Nuevo Testamento. Entonces sea consistente con eso y acate lo que Dios dice. ¿Me explico? Entonces, eso es ser inconsistente. Usted puede decir ser protestante, usted puede decir creer en que la Biblia toda es inspirada por Dios, es inerrante. Pero si usted no cumple todo lo que Dios dice en la Biblia, usted entonces es inconsistente. Nuestra confesión dice: la autoridad de las Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del que Dios, que en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, dice, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Toda la Biblia. No solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Martin Lloyd-Jones criticaba cuando él veía a un cristiano, decía en un libro, cuando él veía a un cristiano con un Nuevo Testamento nada más, él decía, eso es ilógico. Dios inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces debemos aplicar ese principio consistentemente a nuestras vidas. Segundo principio de interpretación de la Escritura: usar o el uso del método, y ya lo vamos a explicar, literal, gramático, histórico en la interpretación de las Escrituras. Ahora, todas estas cosas nosotros ya las enseñamos, creo que hace 2 años en una misma clase dominical que hablamos sobre interpretación bíblica. Eso está en la página de internet, en cursos, se meten ahí, ustedes pueden estudiar esto que estamos hablando ahora. Por eso no voy a profundizar mucho en esto. Pero entonces el segundo principio es el uso del método literal, gramático, histórico en la interpretación de la Biblia.
Es decir, nosotros creemos que la Biblia debe entenderse literalmente, ¿ok? Literalmente. Pero ¿qué significa que sea interpretada literalmente? Porque los dispensacionalistas dicen que ellos son más literales que nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa interpretar la Escritura literalmente? Significa que yo voy al libro de Isaías y voy a interpretar la Escritura literalmente según el género en el que está ese texto. Si es profecía, lo voy a interpretar como profecía. Si es narrativa histórica, lo voy a interpretar como una narrativa histórica. Si es didáctico, o sea, si es enseñanza, lo voy a interpretar como una enseñanza. Yo no voy al periódico y leo, habla del presidente de Costa Rica yendo a China. Eso significa que el presidente fue a los infiernos y... Usted interpreta el periódico de una manera literal, como una narrativa histórica. Bueno, así es como debemos interpretar la Escritura, dependiendo del género literario en que un texto se encuentra, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, los dispensacionalistas creen que entonces las profecías que habían para Israel todavía no están cumplidas. Entonces ellos creen que todavía queda pendiente la instauración en un reino milenial del templo. Se va a reedificar otra vez el templo y se van a reinstaurar los sacrificios del templo. Los sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y va a haber un nuevo sacerdocio para hacer esos sacrificios. ¿Están aplicando consistentemente la Escritura? No. ¿Por qué? Porque usted va al Nuevo Testamento y ¿qué dice ahí Cristo en Hebreos? Que Él ya entró a un mejor tabernáculo, no hecho con manos humanas. Y Él sacrificó su propio cuerpo, ¿para qué? Para siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa. Es interpretar la Escritura según su contexto y el género. Por ejemplo, Booz le dice a Ruth en Ruth capítulo 2, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Debemos creer entonces que Dios tiene alas. ¿No? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que Dios es espíritu. Eso es una metáfora para hablar de la protección de Dios sobre su pueblo. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Interpretamos literalmente que Dios tiene alas? No. Literalmente interpretamos que es una metáfora y que significa que Ruth se puso bajo la protección de Dios. Tercero, la analogía de la fe. ¿Qué significa la analogía de la fe? Esto quiere decir que el intérprete final de un texto bíblico es la Biblia misma. El intérprete final de un texto de la Biblia es la Biblia misma. Esto pone a la Biblia como la autoridad por encima de las tradiciones humanas, de la ciencia, etc. Es que la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? Es que la ciencia demuestra que hay una evolución del mono al hombre. ¿Qué dice la Biblia? Es que existe un purgatorio. Usted va a 1 Corintios 3 y ahí está el purgatorio. ¿Dónde enseña la Biblia eso? Me explico, la Biblia es la autoridad en la interpretación de ella misma. Si tenemos dudas sobre el correcto entendimiento de un pasaje, debemos buscar en la Biblia si ella habla algo con respecto a ese tema y dejar que ella sea la que interprete ese pasaje o la que interprete ese texto. Y no permitir que nuestras tradiciones humanas guíen nuestra interpretación. Eso es lo que significa la analogía de la fe. Por ello, los bautistas particulares que nos legaron a nosotros nuestra confesión, dice, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma.
Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, la Biblia tiene un solo significado, un pasaje de la Biblia tiene un solo significado, no múltiples, sino uno solo. Este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Si usted encuentra un pasaje oscuro en la Escritura, ¿qué tiene que hacer? Ir a la Biblia, buscar donde se hable con más claridad de ese tema y creer lo que ella dice. El error ocurre, por ejemplo, entre los católicos romanos y la falsa doctrina o su falsa doctrina de la justificación. Entonces ellos van a Santiago y dicen, la justificación es por obras. El hombre es justificado por obras. Y en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, ellos anatemizaron a todos los protestantes. Todos nosotros, creyendo en la justificación por la fe, somos, según Roma, anatemas, malditos. ¿Qué dice el Concilio de Trento? Si alguien dice que solo por la fe el impío es justificado, queriendo decir que nada más es requerido para cooperar, para obtener la gracia de la justificación, y que no es necesario que él se prepare o disponga por el movimiento de su propia voluntad para ser justificado, sea anatema. Es lo que dice Roma. Si usted va a ser justificado, tiene que hacer algo de su voluntad para que Dios lo justifique. Ahora, ¿de qué está hablando, por ejemplo, el pasaje en Santiago 2? ¿Está hablando de la justificación o está hablando de la fe? Está hablando de la fe que justifica. Entonces, ¿por qué Roma, si aplicara este principio hermenéutico de la analogía de la fe, entendería que usted tiene que ir entonces a pasajes que enseñen claramente, con mucho más claridad, la doctrina de la justificación? Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, Gálatas capítulo 3, y entender lo que Pablo dice acerca de la justificación, porque ahí Pablo sí está hablando de la justificación. No en Santiago 2, que está hablando de la fe que justifica, pero de la fe, no de la justificación, ¿verdad? Y ellos se aferran a Santiago 2 y dicen, ve, la justificación es por obras. Y meten ahí es donde nosotros vemos el falso evangelio de Roma. Falso evangelio de la justificación por obras, cuando el evangelio bíblico es el evangelio de la gracia, la justificación por la fe, nada más. Cuarto principio es la perspicuidad de las Escrituras. Esa palabra, a pesar de que suena tan difícil, casi no la puede pronunciar uno. Significa nada más que la Biblia es suficientemente clara en los temas esenciales para la fe y la práctica, y que son necesarios para la vida del creyente. La Biblia es clara en todo lo que tiene que ver con la fe y la práctica que es necesaria para la vida del cristiano. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que hace la Biblia, es clara. Eso que decía Roma, que nosotros no podíamos entender la Biblia, es mentira. La Biblia es para todos los hombres. Y por medio del Espíritu Santo que Dios nos da en la regeneración, o con la regeneración, entonces Él nos da la capacidad para entender la Escritura. Nuestra confesión afirma: las cosas contenidas en la Escritura no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Ciertamente, Pedro decía, hay cosas difíciles en Pablo, ¿cierto? Hay cosas difíciles, no muy claras a veces. Sin embargo, dice nuestra confesión, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Es decir, orando, estudiando la palabra, leyéndola, aplicando los principios de interpretación básicos de la Escritura. Pero con ese entendimiento de que la Biblia misma dice que ella es clara y hace entender a los simples como nosotros. Quinto, la unidad de las Escrituras. La Biblia, como dijimos al principio, es un solo libro, es un solo plan divino. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son complementarios, no se contradicen el uno al otro.
son escritos por el mismo y el único autor, que es el Espíritu Santo, y son ambos necesarios para entender la voluntad de Dios. Usted no puede entender el Nuevo Testamento si no entiende el Antiguo Testamento, y usted no puede entender el Antiguo Testamento si no entiende el Nuevo Testamento. Son complementarios, es una unidad. Por lo tanto, usted no puede entender nada si usted separa los testamentos. A pesar de que muchos que se llamarían protestantes, que no se identificarían con Roma, fallan en aplicar este principio consistentemente. Y ven en la Biblia dos planes de Dios de salvación, uno para Israel y otro para la iglesia, para los gentiles o para la iglesia. Dios desde el principio intentó salvar a Israel. Israel rechazó a su Mesías, aquel que vendría según ellos a imponer el reino terrenal. Y como lo rechazaron, entonces Dios se volvió a la iglesia para salvarlos a ellos. Esa es una división en los testamentos, una división en el plan divino de Dios de redención de pecadores. Y eso es un error. Y ahí vemos cómo entender mal la teología de los pactos lleva a un mal entendimiento del Evangelio. Porque entonces, ¿cómo Dios salva a los judíos? ¿Cuál era el plan? ¿No es que desde el principio Dios viene predicando el Evangelio a toda la humanidad? ¿Sí? Entonces, atentan contra el Evangelio de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Sexto, la diversidad de las Escrituras. Es decir, a pesar de que la Biblia es una unidad, creemos, como decía Agustín de Hipona en sus escritos contra Pelagio, que era un hereje, que decía que el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. El Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Es decir, que la interpretación correcta de la Biblia debe ser una de entender la Biblia como la revelación progresiva de Dios. Eso es lo que debemos entender. Dios progresivamente se ha revelado a los hombres. Génesis 3:15, una simiente de la mujer. Abraham, una simiente que vendría de Abraham para bendecir las naciones. David, una simiente que vendría a establecer el reino de Dios para siempre. ¿Hasta quién? Hasta Jesucristo. ¿Ok? Una revelación progresiva de Dios en la historia. Y esa revelación necesitamos entender que hay una distinción en la administración, en el nuevo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si no hubiera una diferencia en la administración, en el nuevo pacto y el nuevo pacto, entonces no hubiera sido necesario cambiarlo, ¿verdad? No hubiera sido necesario un nuevo pacto. Pero hubo un cambio. Y eso es necesario entender que hay una distinción también, ¿verdad? 7. La finalidad y claridad del Nuevo Testamento. Es necesario comprender también que una correcta interpretación de la Biblia implica ver al Nuevo Testamento como la más clara y final revelación de Dios. El Nuevo Testamento es la más clara y final revelación de Dios. Después del Nuevo Testamento, Dios no se ha revelado más a los hombres. Todo lo que Dios ha dicho a los hombres está escrito y registrado en la Biblia. Nada más. Usted no necesita nada más que la Biblia para saber cómo ser perfecto, para saber qué es lo que tiene que hacer. Nada, solo la Biblia. Pero el Nuevo Testamento es la final y más clara revelación de Dios. Y debe ser entendido entonces más claro que el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento hablaba mucho de tipos, de sombras, de figuras. Pero en el Nuevo Testamento nos han sido expuestos, explicados. Y por eso debemos entender esa importante distinción en el Nuevo Testamento. 8. La prioridad del Nuevo Testamento.
Debido a que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. El Antiguo Testamento es entendido en el Nuevo Testamento. En la revelación del Nuevo Testamento, Dios nos ha explicado el Antiguo Testamento. Y debido a que eso es así, debe existir en todo proceso que estamos haciendo nosotros de interpretación de la Biblia, una dependencia final en la revelación del Nuevo Testamento, que nos permita a nosotros determinar qué es lo que cierto pasaje en el Antiguo Testamento quería decir. Y cómo es que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Debe haber una dependencia final en el Nuevo Testamento para esto. ¿Okay? ¿Cómo es que aquellos sacrificios se cumplen en el nuevo pacto? Bueno, el Nuevo Testamento nos lo explica. Y entonces, ¿qué debemos practicar nosotros? Lo que nos dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dicen las sombras, sino la explicación de eso. Es lo que nosotros debemos practicar. Y este es un libro muy importante. Yo creo, aquí lo venden. De hecho, yo creo que este lo compré aquí en alguna librería en San José. Principios de interpretación bíblica. Este libro es muy bueno. Si usted quiere aprender a interpretar la Escritura correctamente, compre este libro. Principios de interpretación bíblica de Louis Berkhoff. Y él dice esto: el Antiguo Testamento ofrece la clave para interpretar correctamente el Nuevo. Pero dice esto: el Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo. Es decir, el Nuevo Testamento tiene prioridad en la enseñanza de cómo es que el Antiguo Pacto es cumplido en él. El Nuevo Testamento tiene prioridad y es el comentario que me dice a mí cómo es que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Yo no voy al Antiguo y digo, bueno, esto tiene que ser así. No, si el Nuevo Testamento me dice a mí cómo es que eso se cumple en el Nuevo Testamento, eso es lo que yo debo creer. Para los reformadores, este principio excluía que se hiciera del Antiguo Testamento la autoridad final en cuanto a su propia interpretación, ¿verdad? No es sano entonces hacer inferencias del Antiguo Testamento para la práctica de la iglesia del nuevo pacto. Y fue así como los reformadores entonces desecharon todo el sacramentalismo del catolicismo romano. Porque la Iglesia Católica Romana iba al Antiguo Testamento y decía, bueno, así era la iglesia en Israel. Habían sacerdotes, entonces tenemos que poner sacerdotes. La vestimenta distinta de los sacerdotes, entonces vistámonos diferente los sacerdotes. Los utensilios sagrados, entonces ustedes ven todo lo que tiene Roma. Los altares, y eso es lo que tiene Roma. ¿Por qué? Porque ellos hacen inferencias del Antiguo Testamento y lo querían aplicar al Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos comenta cómo es que eso se cumplió en el Nuevo. Debemos creer lo que dice el Nuevo Testamento, no hacer inferencias en el Antiguo Testamento y traerlas a la iglesia del Nuevo Pacto. Entonces los reformadores, aplicando ese principio, desecharon el sacramentalismo romano. Eso no es necesario, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana había inferido por necesaria consecuencia cosas del Antiguo Testamento, de la liturgia eclesiástica de Israel, para traerlo al Nuevo Pacto. Botner, un reformado, un presbiteriano, dice, hablando de eso, ya que el sacerdocio ocupaba un lugar tan importante en la administración del Antiguo Testamento, en el pensamiento de los judíos, es inconcebible que de haberse debido continuado en la administración del Nuevo Testamento, Dios no haya hecho mención de todo de él. Es decir, si el sacerdocio del Antiguo Testamento debía haberse continuado en el Nuevo, es inconcebible que Dios no haya dicho nada de eso en el Nuevo Testamento. Y por eso los reformadores desecharon ese sacerdocio católico romano. Y así fue como los presbiterianos, los bautistas particulares aplicaron consistentemente ese principio y entendieron que los elementos en la adoración a Dios que debían practicarse en la iglesia del Nuevo Pacto no eran esas inferencias del Antiguo Testamento, sino debía ser la predicación, como dice el Nuevo Testamento, la oración, escuchar la palabra de Dios, la enseñanza y la admonición por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, por medio de la adecuada administración de las ordenanzas de Cristo.
La cena del Señor y el bautismo. Eso es la liturgia de la iglesia del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el principio de la finalidad, de la autoridad, de la interpretación del Nuevo Testamento, del Antiguo, nos dice eso. Lo que debe practicar, la liturgia que debe practicar la iglesia del nuevo pacto. No sacerdotes, no altares, nada de eso, porque eso ya se cumplió. Pero vemos también cómo los presbiterianos fallan en eso. Porque Bodner, como leímos, critica muy fácilmente a Roma diciéndole: ustedes hacen inferencias del Antiguo para el sacerdocio. Eso es un error. Pero no hacen los presbiterianos lo mismo con el bautismo de infantes. Vean lo que dice David Kingdon acerca de Bodner. Dice: por lo tanto, contra Roma, los pedobautistas o los que creen en el bautismo de infantes insisten: no hay un mandamiento positivo para continuar el sacerdocio del Antiguo Testamento, por lo tanto no está vigente. Pero contra los bautistas declaran que a pesar de que no hay un mandamiento positivo para bautizar infantes, el mandamiento del Antiguo Testamento para circuncidar infantes aún debe mantenerse como bueno y provee el permiso para el bautismo de infantes. ¿Ven la inconsistencia? O sea, no hay un mandamiento positivo para mantener el sacerdocio, pero a pesar de que no hay un mandamiento positivo en el Nuevo Testamento, circuncidar niños, bebés, no importa. Inferimos en el Antiguo Testamento que la circuncisión nos permite a nosotros bautizar niños. Inferencias. Eso es lo que los principios reformados de interpretación bíblica desechan. No debe ser. Vemos una inconsistencia ahí de los hermanos presbiterianos. 9. La tipología de la Escritura. Es decir, cuando estamos interpretando la profecía del Antiguo Testamento, debemos entender que se cumple en el Nuevo. Por ejemplo, nosotros leemos la profecía del Nuevo Pacto en Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y muchos presbiterianos que creen en el bautismo de niños afirman que ese pacto no está en efecto, no es efectivo aún. Y por eso entonces meten niños en la membresía de la iglesia. Porque este pacto todavía no se cumple hasta la venida de Cristo. Eso es lo que muchos presbiterianos creen. No todos, ¿verdad? Vamos a ver, cuando veamos los pactos también vamos a ver eso. Como muchos creen eso, otros creen otras cosas, pero muchos creen eso. El nuevo pacto no está puesto en efecto hoy, completamente. Entonces eso les da a ellos la autoridad, según ellos, para meter niños a la membresía de la iglesia. Entonces, la correcta interpretación tipológica de la Biblia pone la prioridad en el Nuevo Testamento como el intérprete final del Antiguo. En lugar de hacer del Antiguo Testamento su propio intérprete. No, el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. ¿Okay? Y 10, la prioridad en la aplicación de los principios hermenéuticos. Hay una prioridad en la aplicación de los principios hermenéuticos. Todos nosotros, por causa de nuestro pecado, somos falibles. ¿Ok? Todos fallamos. Fallamos en nuestra por eso existen tantas, por eso hay presbiterianos, por eso hay bautistas, por eso hay dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque somos falibles. Por lo tanto, y debido a que el significado de la Escritura, como vimos de nuestra confesión, es uno, y que la Biblia no se puede contradecir a sí misma en ningún lugar, se han descrito 5 prioridades generales en la aplicación de esos principios hermenéuticos. 5 prioridades que nosotros como estudiantes de las Escrituras debemos realizar. Primero, el contexto más cercano a un pasaje, ¿ok? Estamos leyendo 2 Corintios 3, 2.
el contexto más cercano a ese pasaje es, más determinativo en el significado que el más lejano. Es decir, si yo quiero entender lo que Pablo dice, primero voy a ver qué es lo que Pablo escribió. No voy a comparar Pablo con Mateo, o Pablo con Santiago, o Pablo con Lucas, no. Primero voy a analizar lo que Pablo escribió en ese libro, después lo que Pablo escribió a otras iglesias, y después podré compararlo con otros autores en la Biblia. Pero el contexto inmediato, un pasaje es más determinativo en el significado de ese pasaje que el contexto más lejano. Segundo, un enunciado didáctico o de enseñanza de un tema es más significativo para ese tema que una narración histórica o descriptiva. Es decir, cuando Pablo está enseñando acerca de la justificación, eso es más determinativo, más determinante para mí, en mi entendimiento de la doctrina de la justificación, que un pasaje en Hechos, ¿verdad? Una narrativa histórica en donde uno puede inferir que está hablando de la justificación. No, yo voy al pasaje que me enseña acerca de la justificación, un pasaje didáctico, de enseñanza, antes que ir a un pasaje en donde nada más está narrando un hecho histórico, ¿ok? Por ejemplo, yo he tenido familiares un familiar que me ha dicho esto: el hombre debe tener muchas esposas. Jacob tenía muchas esposas. ¿Debo inferir yo que para el cristiano es permitido, o para cualquier hombre es permitido tener múltiples esposas? Porque una narrativa histórica me dice a mí que Jacob tuvo varias esposas. No, porque el pasaje didáctico del matrimonio, enseñando sobre el matrimonio, dice que el hombre fue creado para una mujer. Ambos fueron unidos en una sola carne. Un hombre, una sola mujer. Entonces, para determinar qué es permitido para mí en el matrimonio, yo voy a un pasaje que enseña sobre el matrimonio, no una narrativa histórica. ¿Entienden ese? Ok. Si no entienden, me dicen. Tercero, una enseñanza explícita es más significativa que las supuestas implicaciones de un texto, ¿verdad? Esto, bueno, entonces tengo que ir a otro pasaje que implica algo, ¿verdad? No, yo voy a obedecer aquello que se me dice explícitamente, y no voy a empezar a crear doctrinas de cosas que se dicen tal vez implícitamente, ¿ok? Los pasajes literales son más determinantes que los simbólicos, obviamente, ¿verdad? Pasaje literal es más determinante para mi entendimiento que el pasaje simbólico. Y los pasajes bíblicos más recientes reflejan una revelación más completa que los más antiguos. El Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es más reciente y por lo tanto es una revelación más completa de Dios, ¿ok?, que el Antiguo Testamento. Y eso pone la prioridad sobre el Nuevo en la interpretación del Antiguo. Ahora, nada más rapidísimamente, quiero ver un ejemplo de inconsistencia entre los presbiterianos y los bautistas. La confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe de los hermanos presbiterianos, que fue la que nosotros, o los bautistas particulares del siglo XVII, tomaron junto con la Declaración de Savoy para editar nuestra confesión de fe en 1677, que después se convirtió en la de 1689. La confesión de fe de Westminster dice en el capítulo 1, párrafo 6, lo siguiente: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras. Y vean esto: o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Con el fin de sustentar el bautismo de infantes, ellos se sujetan a esa
buena y necesaria consecuencia, o esa deducción por buena y necesaria consecuencia del Antiguo Testamento para meter cosas en la iglesia del Nuevo Pacto. Y están violando ahí el principio que establece que el Nuevo Testamento es la más clara y final revelación de Dios. Y es el que determina el significado, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Benjamin Warfield, que es un teólogo, un gran teólogo presbiteriano. En uno de sus libros dice, con respecto al bautismo de infantes: si tal garantía como esta fuera necesaria para justificar el uso que debemos tener, deberíamos dejarla incompletamente justificada, el bautismo de infantes. Pero la carencia de este expreso mandamiento es algo tan lejano para prohibir el rito, o sea, la prohibición explícita en el Nuevo Testamento de que no se deben bautizar niños es tan lejano para prohibir el rito. Y si la continuidad de la iglesia a lo largo de los siglos puede ser hecha buena, la orden para el bautismo de infantes no debe ser buscado en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia fue instituida. Y nada menos que una prohibición real de esto en el Nuevo Testamento nos obligaría a omitirlo ahora. Su autoridad es el Antiguo Testamento y no el Nuevo. ¿Cómo así? ¿Pero qué dicen los principios de la reforma de interpretación de la Biblia? Ahí notamos una clara inconsistencia. ¿Por qué entonces no pone sacerdotes? No es una inferencia igual. Están infiriendo del Antiguo Testamento. Fue por eso que los bautistas particulares entendieron que eso era un error, esa frase. Y noten la diferencia en nuestra confesión: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras, y a esta revelación de la voluntad nada será añadido, etc. Ellos quitaron eso, porque eso no era un correcto uso de los principios de interpretación bíblica. Usted no puede inferir en el Antiguo Testamento algo para meterlo en la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es nuestra autoridad para entender el Antiguo Testamento, y por eso quitaron eso, editaron eso fuera de nuestra confesión. Ahora, uno de los argumentos de los presbiterianos para justificar el bautismo de infantes es, como vamos a ver en el pacto abrahámico, es decir, que el pacto de gracia es uno desde Abraham hasta Cristo. ¿Okay? Entonces, si en el pacto abrahámico se incluyeron los niños en la circuncisión, entonces el nuevo pacto también, ¿verdad? No hay discontinuidad tampoco en los pactos, que es lo que hay en nuestro entendimiento. Pero entonces, si esto es así, la deducción por necesaria consecuencia, para utilizar las palabras de la Confesión de Fe de Westminster, es que los niños de los creyentes deben ser bautizados e incluidos en la membresía de la iglesia del nuevo pacto. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Ahora, surge una pregunta entonces. En Éxodo 12:24 dice Dios a Israel con respecto a la Pascua: por estatuto para vosotros debe ser observada, y para vuestros hijos para siempre. O sea, si los hijos de los israelitas en el antiguo pacto, receptores de ese pacto abrahámico, circuncidados, podían comer de la Pascua solo por ser circuncidados, solo por ser parte del pueblo de Abraham, entonces ¿no deberían los presbiterianos admitir a la cena del Señor a sus niños bautizados como infantes? Es una pregunta importante. Bueno, Berkhof, que es un presbiteriano, él dice que no, porque los niños no cumplen con los requisitos que el Nuevo Testamento establece para la cena del Señor, que son, ¿qué? Fe y la capacidad de hacerse un autoexamen. Pero de nuevo, vemos la inconsistencia de Berkhof, porque el Nuevo Testamento ordena fe y arrepentimiento y después bautismo. Eso es lo que ordena el Nuevo Testamento: fe o arrepentimiento, fe y bautismo. Entonces, ¿por qué usted entonces bautiza niños y no los admite en la cena? Si hay un claro mandamiento en el Nuevo Testamento de que la persona debe arrepentirse, creer y luego ser bautizado. Entonces no se aplica ese principio de la finalidad del Nuevo Testamento
consistentemente. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Nosotros debemos ser consistentes lo más que se pueda con la Escritura. Desechar nuestras tradiciones. Lo que nos han enseñado debemos ponerlo todo bajo la autoridad de la palabra. John Murray, otro presbiteriano, vean lo que dice: descarta la participación de los niños en la cena, afirmando que ese texto en Éxodo, ojo lo que dice, no hace mención de infantes participando de la Pascua. Ahí en Éxodo no se dice que hay infantes tomando de la Pascua. Y además dice que la dieta de la Pascua no era apta para los infantes. Entonces no pueden ser para infantes, por eso no admitimos niños en la cena. ¿Por qué entonces Murray usa los relatos del bautismo, de bautismos en las casas en el Nuevo Testamento para decir que habían infantes? Es que ahí tenían que haber infantes. Era una casa, toda una familia, tenía que haber un bebé. ¿Por qué aplican tan inconsistentemente los principios hermenéuticos? Nosotros debemos ser consistentes lo más que podamos con esos principios de interpretación de la Escritura. Y aplicando consistentemente esos principios, entonces tenemos la teología bautista federal. Por eso yo estoy seguro, y por eso soy bautista reformado, porque creo que esta teología federal es la más consistente con las Escrituras. Ahora, esto lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los pactos, analizándolos en la Escritura. Si tienen alguna pregunta, me buscan. Si no, ahora tenemos un espacio para saludarnos y volvemos a las 10:35. Gracias.